¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel saludándote desde Evolucionándote TV y PNL México, como cada martes. Hoy estamos de manteles larguísimos con nuestro querido Gustavo Grisales hasta Cali, Colombia. Su especialidad como método Integra, como facilitador de método Integra, es justo cómo manejar mejor nuestras finanzas personales. Y hoy nos va a hablar de un tema súper interesante que es cómo se gestionan las creencias limitantes en cuanto a nuestras finanzas. ¿Cómo estás, querido Gustavo? Hola Martica, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Sí. Gustavo, pues, ¿cómo fue que se te ocurrió el tema que me estabas explicando hace unos momentos de cómo en base a Bueno, que estamos ok, generando creencias en el área financiera? ok. No, básicamente en la presentación el esquema general es que nosotros los seres humanos sin saberlo estamos o sin tener el conocimiento previo estamos viviendo una vida que no entendemos. Queremos una vida buena, una vida perfecta, pero en realidad comenzamos a ver que hay una cantidad de contratiempos y de situaciones complicadas y difíciles. Y iniciamos con un autor que habla de que estamos ciegos y luego pasamos a hablar del tema de las creencias, del subconsciente, las partes de nuestro cerebro y pasamos a otro autor que habla de una metodología de pensamiento lógico para poder reconocer conscientemente cuáles son nuestras creencias limitantes y que él llama paradigmas. Y una vez se determinan o se encuentran esas creencias o esos paradigmas, la idea es buscar ideas de solución o creencias que den poder y eliminar esas creencias limitantes. Y finalmente, pues algunos ejemplos con relación a un caso que estuve trabajando de estos conflictos internos sobre las creencias del dinero. Y lo más importante luego es saber cómo cambiar esas creencias y básicamente es darles la recomendación de trabajar con el método Integra para la grabación de nuevas creencias. Pues hay personas que se pierden en las prioridades en la vida y la plata, el dinero es un elemento necesario, mas no suficiente. O sea, se necesita el dinero, pero no es suficiente para tener una vida próspera y abundante y feliz. Es un ingrediente, pero no es el único. Pero cuando se pierden las prioridades en la vida, se sigue en la búsqueda del dinero per se como meta y como único objetivo, y pues hay deformidad, digamos, en el objetivo básico de ser feliz o de tener, digamos, una mejor vida, un mejor estilo de vida. Entonces, me encanta esta frase, este pensamiento de Pepe Mujica, cuando dice, cuando tú compras con plata, no estás comprando con plata. Estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Y el objetivo que nosotros debemos tener en nuestra vida es nuestra libertad. Y esa libertad significa que nosotros podamos disponer de nuestro tiempo para lo que nosotros necesitemos o deseemos hacer. Entonces, cuando estamos vendiendo nuestro tiempo por dinero, que es un trabajo como empleado normalmente, lo que estamos haciendo es intercambiar nuestro tiempo y conocimiento por dinero, y ese dinero luego lo utilizamos para comprar cosas. Comprender que cada vez que vamos a utilizar un dinero, entendamos que ese dinero es nuestra vida y si vale la pena intercambiar nuestro tiempo por eso que vamos a adquirir. Vamos al juego de la vida sin conocer las reglas, con las herramientas equivocadas y sin conocer al contrincante. Pensamos que estamos preparados para ganar. Y esa palabra "estamos ciegos" la tomé de Jürgen Klarik, que escribió este libro, yo me lo leí. Es un libro con un enfoque comercial o de mercadeo, pero que finalmente
realmente es lo que yo vine a entender después de leer muchos libros y de buscar sobre por qué vivíamos esta vida que vivimos de esta forma, y que finalmente desembocó después de muchas lecturas con la Biblia, con muchos libros. Llegué a donde Ricardo Iris y encontré que es muy claro que nosotros vivimos con el 90% de nuestra vida en modo automático por todo lo que ya tenemos como hábitos en el subconsciente. El libro de Jürgen dice el 85% del proceso de decisión es subconsciente. Nosotros no tomamos decisiones de forma consciente o forma racional, ¿sí? En todo, ¿no? Desde ir a comprar algo en el supermercado, llevas lista y luego terminas con otras cosas, o cuando alguien piensa, me voy a casar con esta persona así, 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 y termina casándose con otra persona completamente diferente. O sea que las decisiones no son racionales, las decisiones se toman desde el subconsciente. La toma de decisiones no está en la parte de la neocorteza del cerebro, donde manejamos el razonamiento. Lo tomamos en el área de las emociones, en el cerebro límbico o en el cerebro reptiliano, que es el que maneja la parte de la supervivencia. Ese reptiliano es el que hace que nosotros nos enfrentemos o huyamos en situaciones de peligro. Y ese reptiliano lo que está haciendo siempre es protegiéndonos de las cosas que nos puedan hacer daño. En la antigüedad, pues era muy útil para el tema de si llegaba un animal feroz, pues huir o atacar y defenderse o esconderse. Claro. Pero eso pasaba en cuestiones de minutos, porque o se salvaba o se lo comía el animal. Pero hoy en día eso mantiene el estrés permanentemente, ese miedo, esa aprensión, ese estrés mantiene allí. Entonces, ese cerebro reptiliano está pendiente para salvarnos de situaciones peligrosas. Y el de las emociones, pues obviamente todo lo que los deseos, de lo que nos gusta y de lo que nos hace vivir intensamente. Pero creemos que nosotros vivimos en la parte racional o lógica o consciente de esta vida, y eso no es cierto. Entonces este muñequito me fascinó porque realmente esos tres cerebros, hay uno que piensa, hay uno que siente y hay uno que decide. Pero yo pensaba que mi vida yo la tenía organizada, planeaba, estudiaba y creía que todo lo tenía organizado de forma lógica de cómo iban sucediendo las cosas, pero luego yo volteé a mirar y realmente no, porque yo había tomado y sigo tomando decisiones, pero eso no se toma de forma racional 100%. Hay un órgano cerebral que es el reptiliano, que es el que decide, pero yendo un poquito más allá, entre el emocional y el reptiliano tenemos el subconsciente, que es donde se guardan nuestras creencias más profundas y es donde están los hábitos permanentes de nuestra vida, y es el que hace que nosotros vivamos de forma automática en el 90%. Y Jürgen Klaris dice, cuando se trata de cuál cerebro es el más importante en el proceso de tomar decisiones, es tan simple como esto: la emoción mata a la razón y el reptil mata a los dos. O sea, las decisiones nuestras son tomadas desde nuestro subconsciente para protegernos de cualquier peligro. Entonces tenemos aquí dos partes. Esos tres cerebros están: la mente consciente, la parte que maneja la parte lógica y racional, y está la mente subconsciente, donde están nuestras emociones, y el cerebro reptiliano, donde las respuestas son automáticas. Y llegamos a esta parte que siempre ha sido como mi pensamiento desde hace muchos años, y es: yo quiero una vida plena, satisfactoria y feliz. Y si me pongo a hablar con la mayoría de los seres humanos, todos queremos una vida plena, satisfactoria y feliz, ¿cierto? Pero finalmente la vida de muchas personas, no de todas obviamente, pero de la gran mayoría, es un tira y afloje, llena de conflictos, llena de problemas, llena de obstáculos que no permiten que se logre tener ni lo más cercano posible a esa vida plena, satisfactoria y feliz. Sin embargo, de niños la vida es plena, satisfactoria y feliz. O sea, en ese momento, cuando somos niños, todo es un juego, todo es en presente, todo, no tenemos creencias todavía limitantes arraigadas en nuestra vida, apenas nos las están comenzando a inyectar.
Y sigue, y llegamos nosotros, continúa, pues nos meten al colegio y a la universidad y lo que pasa es que nos tratan como a personas uniformes, o sea, siendo que todos tenemos gustos, pensamientos, deseos diferentes, pero nos meten y nos inyectan casi lo mismo, nos inyectan creencias y la forma de ver la vida de una forma igualitaria y nos tiran a la sociedad y realmente salimos ciegos sin saber, sabemos qué queremos conscientemente, pero sin saber cómo lograrlo realmente. Entonces, nuestra vida normalmente como personas, desde niños a jóvenes y adultos jóvenes, nos llenan de manejo a través de la inteligencia académica, el cerebro racional, ¿sí? No hay escuelas, yo creo que sí están naciendo y existen hoy en día, pero no hay la cantidad suficiente para que la mayoría de los niños no solamente se les dé información o conocimientos para la inteligencia académica, para el cerebro racional. Se necesita también inteligencia emocional y se necesita manejar otras inteligencias y el conocimiento sobre las creencias que nosotros debemos manejar dentro de nuestro interior. Entonces, en el colegio, en la universidad y en toda parte donde vamos a hacer estudios, siempre nos hacen hincapié en repetir lo que nos están enseñando, memorizar eso y repetirlo. Nos enseñan a resolver problemas tipo, ¿sí? No nos enseñan a pensar, a analizar, investigar para resolver problemas, sino que nos dicen, este es un problema y se resuelve así, y nos hacen una copia igualita y nos cambian son los números, ¿sí? Y te enseñan a resolver problemas matemáticos, te enseñan 1, 2, 3, la metodología para eso, y luego te cambian los números, pero no te enseñan realmente a pensar. Y también nos hacen uniformes, o sea, tenemos que, como vimos en el slide anterior, todos nos enseñan lo mismo, los mismos valores, las mismas creencias, la misma información, para que seamos uniformes. Nos enseñan a competir unos con otros, entonces unos son más inteligentes que otros, unos son más capaces que otros, entonces comienza a haber allí una diferenciación con relación a eso que se le está enseñando. Nos enseñan a ser individualistas, somos los únicos que presentamos el examen y somos los únicos que perdemos el examen, perdemos el año, perdemos el semestre. Y cuando vamos a trabajar también somos individuales porque pues recibimos el sueldo solamente nosotros, ¿no? O sea, no es realmente un trabajo en equipo. Nos enseñan a hacer caso, eso, a hacer caso, no a hacer... no hacer bulla. No a tener inventiva, no a hacer cosas especiales, no a ser creativos, sino a hacer caso. Eso es lo que enseñan en la escuela. Y nos embuten todas las creencias erradas con las que comenzamos a vivir en nuestra vida. Fíjate, yo tuve un maestro en la universidad, en paz descanse, que se llamaba Edgar Mason, economista, pero era fehaciente seguidor de Luis Pasos, quien tú debes de conocer. Pero era una cosa en las clases de, por ejemplo, preguntas de opinión, decía, si no contestan lo que pienso yo, se las pongo mal. Así. Tal cual. Todos los profesores, pues los que tenemos más de 30 años, yo creo, pero aún así yo veo también que hoy en día también a los niños les siguen enseñando lo mismo. En muchas escuelas, no en todas, afortunadamente. Pero es esa que así como tú dices, y a mí me tocó un profesor igual, si yo no escribía lo que él pensaba, pues perdía la materia. Entonces eso no tiene sentido. Cada uno de nosotros tenemos pensamientos y opiniones. Pero bueno, eso es lo que nos enseñan, la parte de inteligencia racional, del IQ, la inteligencia académica. ¿Sigue? Entonces, ¿qué pasa en todo este proceso en la casa y en el colegio y en la iglesia? Pues que nos transmiten las creencias desde el punto de vista emocional y financiero, ¿sí? Por ejemplo, en la emocional, el tema de una separación, pues eso es aterrador, eso no puede ser, eso es horrible. No, simplemente una separación, si son novios o son parejas que ya están casadas, pues es una separación, es una situación y es una situación que hay que enfrentar, pero no para llegar al estado que se maneja
en Latinoamérica, o que, perdóname, lo ve uno en las películas mexicanas, se van a beber y a beber y a beber, porque esa es la creencia, ¿no? O sea, eso es la única forma de solucionar para los hombres ese problema emocional, es bebiendo, y hay otros que llegan a otras situaciones. Y desde el punto de vista financiero sí que es tremendo, arrancando por una creencia que nos entregaron, y es que hay que ganarse la vida, ¿sí? Que la vida es dura y que ganarse la plata es con el sudor de la frente, y eso es muy duro. Y entonces nos regalaron una cantidad de creencias desde el punto de vista financiero terribles, terribles. Eso es, yo llamo PNL casero, ¿no? En la escuela, en la universidad, en la calle, en el trabajo, en la empresa, por la televisión, por la radio, te están metiendo creencias erradas, creencias limitantes permanentemente. Y uno de los más grandes es el dinero es la raíz de todos los males, desde el punto de vista religioso. Y eso es bien importante porque siempre estamos viendo el dinero como algo malo. De hecho, es preferible ser pobre a ser rico, porque los pobres entran al cielo más fácilmente que los ricos. Entonces, eso es una creencia arraigada en nuestros pueblos latinoamericanos, y eso impide que avancemos realmente como sociedad a ser unos países prósperos. Entonces, tenemos con relación a toda cantidad de creencias erradas, tenemos bloqueos emocionales, traumas emocionales, porque con esas creencias nuestros padres, nuestros maestros nos han enseñado, y eso en las familias, por ejemplo, cuando se castiga a los jóvenes y a los muchachos o a los niños por esas creencias, hacen que estas personas o nosotros pues que crezcamos con bloqueos emocionales o traumas emocionales y manejemos esas mismas creencias. Llegamos aquí donde me estabas haciendo la pregunta. Eli Goldratt, nosotros vivimos en nuestro subconsciente con unas creencias que son las que nos generan a nosotros que actuemos de determinada forma y que tomemos unas decisiones directamente desde esa mente subconsciente, no desde la mente lógica. Hay un libro que me acabo de recordar que habla, por ejemplo, que nosotros no elegimos nuestros dirigentes de gobierno de forma racional, no leemos las propuestas que ellos están proponiendo, sino que finalmente la gente vota por el que va a ganar, entonces le gusta estar con los que ganan, entonces los que van en la encuesta de primero votan por una situación de esa, por ejemplo, entonces no es nada racional. Muchas veces también por la fotografía, o sea, la gente le parece que es honrada o no es honrada desde el punto de vista de la fotografía, dice en ese libro, y se llama Pensar lento, pensar rápido, de una economista, y demuestra que efectivamente nosotros no tomamos decisiones desde el punto de vista lógico. ¿Y por qué? Porque tenemos por allá guardado en el subconsciente unas creencias que hacen que actuemos de determinada forma. Luego me encuentro con Eli Goldratt hace unos años, y que escribió un libro que se llama La Meta, para la parte de administración e ingeniería, que fue muy importante. Y posterior a eso escribió No es cuestión de suerte, que es la segunda parte de La Meta, como ven ahí. La Meta fue un bestseller de administración. Y en el capítulo segundo de este libro, él explica y enseña una metodología, él habla, teoría de restricciones, que habla sobre el pensamiento lógico, de la forma de cómo nosotros pensamos. O sea, él hace un trabajo y un estudio muy profundo de cómo es que nosotros pensamos, y él explica en el capítulo segundo acerca de los conflictos, y ese capítulo segundo de ese libro te enseña la metodología del ganar-ganar, de las negociaciones ganar-ganar. Y resulta que antes de yo conocer esta información, me había leído muchos libros sobre negociación, hice cursos sobre negociación. Sonaba muy bonito cuando decían las soluciones ganar-ganar, y nos entregaban algunas metodologías de ganar-ganar, pero que finalmente eran negociaciones de ganar-perder. Ganar mucho y perder poquito, o perder mucho y ganar poquito, pero eran ese tipo de negociaciones. Cuando encontré esta información de Eli Goldratt, en este capítulo encontré que efectivamente hay una forma de negociar en el que podamos llegar a acuerdos ganar-ganar. Y este señor dice que nosotros también tenemos, adicionalmente de tener conflictos con otras personas, también tenemos conflictos internos. Por ejemplo, un conflicto interno es
hacer algo o no hacer, ¿sí? Hacer dieta, no hacer dieta, fumar, dejar de fumar, no fumar, ahorrar, no ahorrar, invertir, no invertir, estudiar, no estudiar, casarme, no casarme. Bueno, tenemos miles de conflictos internos. Yo creo que todos los seres humanos tenemos conflictos internos, ¿cierto? Entonces, él en ese capítulo, en ese libro, enseña cómo resolver los conflictos personales, o sea, interpersonales, perdón, pero también si uno utiliza esa metodología para conflictos personales internos, funciona muy bien. Y entonces, ese conflicto está, los conflictos interpersonales, personales, perdón, uno con uno mismo, es el conflicto entre la mente consciente, me quedó mal escrito, y la mente subconsciente. Entre la mente consciente y la mente subconsciente existe un conflicto. Y adivinen quién gana siempre entre ese conflicto. Subconsciente. Ya lo vimos con Jürgen Klarik, ¿sí? Siempre el subconsciente va a ganar y es el que toma las decisiones finalmente. Y aquí este cuadro, ¿qué es lo que dice? Yo quiero que miren los cuadritos que están al lado derecho de la pantalla, que están identificados con D y D'. Dicen acción o deseo 1 y acción o deseo 2. Esas acciones significan, o esos deseos, son los que están en conflicto. Allí podríamos incluir hacer dieta, no hacer dieta, ¿sí? En el D, hacer dieta, y en el D' no hacer dieta, ahorrar o no ahorrar. Esa parte, solamente esos dos, estamos hablando de lo que uno quiere, lo que uno desea. Cuando hay conflictos entre personas, sería lo que quiere una persona y el otro lado, lo que yo quiero. Y entre lo que quiere una persona y lo que yo quiero existe un conflicto. Y en el conflicto interno es lo que yo quisiera hacer, pero que finalmente no hago. Entonces existe un conflicto. Y normalmente, como en el iceberg, que siempre le muestran a uno de como la mente consciente y la subconsciente, que la puntita del iceberg es la parte consciente, y en la parte profunda está la parte del subconsciente, Eli Goldratt enseña que esos deseos o lo que uno quiere hacer realmente es la parte de la puntita del iceberg, y hay que ir hacia atrás y revisar, o hacia la profundidad y revisar por qué es que uno desea o quiere eso, y encontrar cuál es la necesidad que se satisface cumpliendo ese deseo o haciendo eso que uno desea. Entonces, cuando es con otra persona, uno debe revisar primero por qué yo quiero eso que quiero, qué necesidad estoy tratando de satisfacer con eso que yo deseo. Y pararme en los zapatos de la otra persona y preguntar qué necesidad está tratando de satisfacer esa otra persona con eso que ella desea. Y mira que en las necesidades, en relación con las necesidades, no existe conflictos. Si tú tienes una necesidad, pues nadie va a entrar en conflicto con tu necesidad, sino con tu deseo. Y me explico. Si tú deseas comer, yo siempre pongo este ejemplo en pareja. Hay una pareja que desea salir a un restaurante y una quiere comer mariscos y otra quiere comer bistec, carne, ¿sí? Y no quiere mariscos. Entonces comienza un tira y afloje entre lo que desean. Si se comienza a revisar cuál es la necesidad, pues probablemente van a encontrar, mira lo que te voy a decir, no es el tema de la comida, sino que quieren estar juntos y pasar un rato bien agradable. Y uno desea mariscos y el otro desea carne. Cuando se dan cuenta que lo que realmente necesitan es un espacio agradable con el cual desean compartir, finalmente ese deseo pasa a un segundo plano y ambos ganan. Entonces pueden tomar la decisión de ir a algún sitio donde puedan pedir mariscos y también carne. Ejemplo, entonces, cuando uno le quita la atención al deseo y se va a conocer cuál es la necesidad que se desea satisfacer, entonces ya hemos adelantado un camino bien grande, bien importante. Y en el capítulo 2 del libro de Eli Goldratt especifica la metodología para lograr llegar a eso. No Oye, es fácil. No. Una Dime, pregunta Marta. que me surge Dime. aquí. Sí. Hablando de las dos mentes, ¿se podría decir de acuerdo a esto que el subconsciente es el que quiere y desea y el consciente es el que investiga la necesidad? No.
Lo que pasa es que ahorita sigamos y con el siguiente ejemplo lo vamos a mirar. Bueno, él habla que todo estos conflictos se generan porque hay unas creencias o unos paradigmas que hacen que internamente nosotros pensemos y tomemos decisiones que a la final hacen que se generen esos conflictos y esos enfrentamientos o con otras personas o con nosotros mismos en lo que queremos hacer y no hacemos. El tema financiero, un día me senté, bueno, es que, venga, la mayoría de nosotros queremos ser ricos. Si yo le pregunto a alguien, ¿tú quieres ser rico? Y me contestan que sí, ¿no? La mayoría de personas me dicen, sí, yo quiero ser rico. Pero también finalmente no son ricos, ¿sí? Entonces, si quieren ser ricos y no son ricos, pues ahí hay un conflicto evidente. Entonces escribí esto. Entonces, el ser rico, normalmente la primera parte de este cuadro de conflicto tiene que ver con la parte del pensar racional. O sea, el de la parte consciente. Yo quiero ser rico, yo quiero ser delgado, yo quiero ser fuerte, yo quiero ahorrar, yo quiero estudiar, yo quiero, bueno, una cantidad de cosas, pero es desde el punto de vista racional, ¿sí? Pero finalmente terminamos no consiguiéndolo, ¿sí? La mayoría de las veces de esas cosas que nosotros deseamos conscientemente, no lo logramos. Y como dice Jürgen Klarik, pues gana ¿quién? Gana el subconsciente. Entonces, ser rico es la parte consciente y no ser rico es la parte subconsciente. Nosotros queremos conscientemente ser ricos, pero el subconsciente, esas creencias que hay por allá, no nos dejan ser ricos. Entonces, allí está el conflicto, es donde te hablo de la parte consciente y subconsciente. Y mira, dice Verónica Ramírez, yo creo que siempre lo que debe tener jerarquía en nosotros es hacer y pensar en base a nuestro bienestar y no a nuestra satisfacción. Sí, o sea, pero te digo, esa es la parte consciente. O sea, yo estoy pensando y yo creo eso y lo que dice Verónica es muy cierto. Eso es lo que nosotros debemos hacer y es lo que queremos. Y eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Pues si lo que queremos finalmente no sucede. O sea, sucede precisamente lo contrario. Entonces, la gente, la mayoría, no todos, obviamente, la mayoría quiere tener un cuerpo esbelto, ¿sí? Pero no lo logran. ¿Por qué? Porque conscientemente quieren hacerlo, pero inconscientemente no lo deja hacer, porque tiene allá adentro, tiene unas creencias que no lo dejan caminar, ¿sí? Entonces, con el tema de la riqueza no quiero andar un poquito más, porque como decía o como dice Hart Ecker en su libro La mente millonaria, es que uno no puede decir que ser rico es más importante la felicidad que la riqueza, o es más importante el bienestar en lugar de satisfacer los deseos. No, puedes tener las dos cosas. O sea, tú puedes ser feliz y puedes ser rico, ¿sí? Puedes ser rico infeliz, ¿sí? O puedes ser pobre infeliz. Puedes ser rico feliz o pobre feliz. O sea, eso no tiene nada que ver con el dinero. Es el primero que... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por allá una creencia errada que el dinero es malo y que el dinero no da la felicidad, que es una de las creencias que nosotros tenemos. Y efectivamente el dinero no da la felicidad, eso es verdad, pero la falta del dinero tampoco nos da la felicidad, o sea, el dinero no tiene nada que ver a la final con la felicidad. Con la felicidad. Hay que dejarlo claro. Entonces, lo que yo quiero concentrarme aquí es que esta es la primera parte, ¿se acuerdan cuando les decía D y D'? Esta es la parte del deseo y del querer. Esta es la parte consciente, esta es la punta del iceberg. Y nos quedamos allí y finalmente no entendemos y hacemos una cantidad de cosas y no entendemos qué es lo que sucede. Yo lo quise traer con este ejemplo de ser rico o no ser rico, pero atrás de eso hay unas necesidades. Entonces, me puse a hacer el trabajo con algunos compañeros a buscar cuál es la necesidad, una de las necesidades, pero como la más importante, para ser rico. Y encontramos una que es ser libre, ¿sí? Yo digo libre financieramente, pero yo hablo de ser libre, es que si tú eres rico y tienes dinero suficiente, sin tener que vender tu tiempo, ni tu trabajo, ni tu conocimiento, sino que simplemente tienes el dinero para poder utilizarlo, pues tomas las decisiones de levantarte a la hora que quieres levantarte, de ir al sitio donde quieres ir, de viajar cuando quieras, de tomar las vacaciones cuando quieras, de ir al médico sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie y adicionalmente hacerte todas las pruebas con el médico que requieras para tu sanidad, para tu salud perfecta,
O sea, eres libre realmente cuando eres rico, si lo ves desde ese punto de vista, eso no es malo. Pero por el otro lado, ¿qué necesidad trata de satisfacer no siendo rico? Este me causó mucho trabajo, pero hablando con muchos compañeros, encontré una palabra que es vivir tranquilo. Y dice, para poder vivir tranquilo es necesario no ser rico. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? Porque hay unas creencias limitantes. Primero, pensemos, para ser libre financieramente es necesario ser rico. ¿Por qué? Claro, si yo tengo dinero suficiente para no tener que trabajar y ser dueño de mi tiempo y ser dueño de mi vida, pues se puede lograr. Esa es una realidad, esas son las razones. Pero por el otro lado, ¿por qué para vivir tranquilo es necesario no ser rico? Pero fíjese de otra cosa antes de continuar. Entre ser rico y no ser rico sí existe un conflicto, o sea, están en oposición, pero entre ser libre financieramente y vivir tranquilo no hay ninguna oposición, no hay ningún conflicto. Es decir, uno puede ser libre financieramente y vivir tranquilo, ¿sí? Es posible, y si uno es libre y vive tranquilo, pues uno puede vivir plenamente, ¿sí o no? Sí. Bueno, una de las preguntas, yo comencé a preguntarle a mis compañeros, ¿por qué para vivir tranquilo es necesario no ser rico? Entonces, dentro de las cosas que me decían era que pues había que gastar mucho tiempo, mantener estresado por estar pendiente de los negocios, que había que pasar demasiado tiempo cuidando la plata y que había que trabajar mucho para tener el control de su dinero. Manejar contabilidad, presentar informes, ser auditado, pagar a la entidad de impuestos, además que iban a explicarle todo, pagar muchos impuestos adicionalmente y que los podían robar, secuestrar, matar por su dinero. Hablaba con mi hija antes de la reunión, me decía, pero eso es en Colombia. Y no, en muchos países de Muchos Latinoamérica, países, sí, claro. eso es una realidad. Entonces, me contaban historias, por ejemplo, algunos, y se me quedaron grabadas, una persona que tiene un edificio de apartamentos, más de 200 apartamentos, él es dueño de la totalidad del edificio, él lo administra y alquila los apartamentos. Entonces, imagínate tú, alguien con un edificio con 200 inmuebles alquilados y que cada mes le estén pagando esos 200 o más de esos 200 inmuebles, recibiendo esa platica, ¿tú te imaginas? Es un buen dinero, ¿cierto? Me decía Cierto. que el dueño de ese edificio no salía de la oficina de administración del edificio. No Wow. salía, no salía, no tiene vacaciones, no tiene Navidad, no tiene nada. Entonces él decía, no, yo no quiero dinero para estar esclavo de eso. Otra persona me decía, o yo mismo me recuerdo, yo trabajé en un banco muy grande aquí en Colombia, y alguien me contó que iba a toros los domingos y los domingos iba y dejaba el carro en las oficinas del banco porque pues él era un funcionario ejecutivo de alto nivel y me decía que muchas veces en esas épocas de actividades de toros y de trago y de vino y de comida, en los domingos allí en la capital, se encontraba que el dueño del banco con sus 200 escoltas estaba a las 3 de la tarde un domingo ahí trabajando. Entonces la gente dice, no, ¿para qué tener plata? Porque eso te vuelve esclavo de los negocios, esclavo del dinero. Y la última historia que me contaron fue de una persona con mucho dinero también, que le dio COVID, quedó en cuidados intensivos, casi muere. Y pues se hizo luego de eso una reunión y la reflexión era que tenía mucho dinero, pero no lo disfrutaba. Entonces, eso está dentro del subconsciente de las personas, que tener dinero, pues es eso, tener una vida llena de estrés, de problemas, de situaciones complicadas, que lo pueden robar, que lo pueden secuestrar, que lo pueden matar por su dinero. Recuerdo algo que me dijo un amigo, de otro amigo que tenía mucho dinero con unas fincas y tenía unos caballos y se le robaron unos caballos y se le enfermaron otros y se le quejó a la mamá y le dijo, pues mijo, pues no tenga nada para que no tenga esos problemas. Entonces, entonces Sabia mamá. claro, entonces las personas tienen dentro de su subconsciente todas estas historias de contratiempos y de problemas y de situaciones difíciles con relación al dinero, y entonces eso dentro de su subconsciente pues va a la parte de no querer ser rico, ¿sí? Pero Entonces, igual cuando no tienes dinero también tienes agobios y tienes malestares y no estás tranquilo. no, claro, pero esas son otras creencias que nos han generado a través del Sí, tiempo sí, sí. en nuestra cultura. Yo estoy hablando específicamente de este punto porque existen muchos más.
sea, existen, Claro. yo te decía, por ejemplo, ahora el religioso, ¿no? Los Mm, ricos no van al cielo y tú quieres ir al cielo, por lo tanto, tu subconsciente te va a proteger para que puedas ir al cielo. O sea, sí, o sea, va a impedir por todos los medios que seas rico para que puedas ir al cielo. Es increíble, pero esa es la realidad. Yo, como profesor de economía, le decía a mis estudiantes, ya no doy esa clase de economía, pero si tú te pones a revisar la teoría norte-sur, en los países del norte son predominantemente en Europa y en América, predominantemente de religión cristiana, ¿sí? Protestante. Y en la parte baja, o en la parte sur, son de religión católica. La religión católica está más abogando por el tema de la pobreza y no de la riqueza, y cuestiona mucho el tema y el papel de los ricos, y la religión está más centrada en que los pobres van al cielo más fácilmente que los ricos, mientras que los protestantes hablan más de lograr una prosperidad, obviamente diezmando y ayudando a las personas, son más frugales y siempre están pensando siempre en crecimiento, en todos los aspectos de su manejo. Entonces, sin ostentar, ¿cierto? Pero es manejar los recursos de una mejor forma. Por lo tanto, y también por el tema de las estaciones, es mucho más cómodo vivir en el trópico, que nunca hay cambio de estaciones con nieve ni estas cosas, no hay que guardar para el invierno, mientras que en los países del norte sí. Entonces, esa cultura, que especialmente el tema de religión, hace ujú. que los países del sur pues tengan más problemas con su tema de economía que los países desarrollados del norte. Eso es uno de los puntos. Lo he leído, existen muchas teorías sobre eso y tiene que ver y está centrado con el tema de las creencias. Por lo O- tanto, esta parte que yo estoy mostrando es solamente, escucha lo que te digo, esta es una creencia, una. una, no vivir tranquilo por todas estas cosas, ¿no? ¿Sabes? Me hiciste pensar ahorita en el tema de la religión, pero también atrás hay un tema de control social, ¿no? Y estaba recordando cuando tuvimos elecciones en México, antes de que ganara el presidente actual, había un spot de un partido político horrible. Era una señora embarazada que va con su marido al médico para saber qué sexo es el bebé, ¿no? ¿Y qué va a hacer, doctora? Pobre, igual que ustedes. Imagínate. Y no sé cuántas veces al día pasaban eso, súper agresivo. ¿Y cuántos se lo han creído, no? ¿Cuántas ¿Y personas se cuántos han se creído? suben a ese tren? Pero además, qué feo, ¿no? O sea, que te tipifiquen así. Unas creencias y una mentalidad que no son ciertas. Yo vuelvo y digo algo que aprendí gracias a todo este proceso que he manejado, y es que la maldad del hombre no radica en si tiene dinero o no. Yo siempre entendí que hay personas buenas con dinero o sin dinero. O sea, hay personas buenas con dinero y hay personas buenas sin dinero, personas malas con dinero y personas malas sin dinero. Personas buenas de tal país, porque también discriminan personas por países, ¿no? Ujú, Los colombianos estuvimos discriminados por mucho tiempo por el tema de lo que sabes. exacto. Entonces no, eso no es cierto. La gran mayoría de los colombianos, como la gran mayoría de los seres humanos en todo el planeta, son personas honradas, buenas, trabajadoras, y hay unos poquitos que hacen que se piense en ese tipo de cosas, y la prensa y las noticias pues agrandan toda esta cantidad de cosas y hacen que nos metan incluso a los latinoamericanos en una sola bolsa, Ujú. cuando eso no es cierto. Entonces, las creencias son algo muy, muy complicado de manejar, pero cuando uno ya entiende que esas creencias son las que hacen que individualmente nosotros actuemos de determinada forma siempre, lo que debemos hacer es, si queremos actuar de manera diferente, tenemos que cambiar esas creencias que tenemos al interior de nuestra mente. Yo estoy hablando básicamente de por qué no ser rico, pues porque trae muchos problemas, porque no te van a querer por ti mismo y no por la plata, porque te van a robar, porque te van a secuestrar, porque la familia, sabiendo que tienes dinero, pues todas te van a ir a pedir ayuda, y si tú no ayudas, pues eres mala gente, y bueno, a partir de allí toda una cantidad de cosas.
Pero eso no es cierto, sigue, porque pueden haber ideas, ¿cierto?, de solución o cambio de creencias. Por ejemplo, invertir en negocios en los que no tengas que estar trabajando. O sea, tú con dinero puedes invertir en negocios en el que no tengas que estar allí. Por ejemplo, te compras un certificado de depósito en un banco, así te paguen poquito, pero si te es suficiente, no tienes que trabajar, o te compras los 200 apartamentos que te comentaba y recibes la renta y no tienes que trabajar. Contratas a alguien para que administre esos negocios sin ningún problema. Paga los impuestos de forma legal y agradable. Te comentaba en la reunión anterior, yo tenía una página de internet que iba creciendo mes a mes en ingresos en dólares, y cuando ya bordeaba los $1,000, no sé, se me vino a la mente el tema de los impuestos y me dio pánico, y el subconsciente me ayudó, me llevó a estudiar una maestría, y pues estudiando la maestría no tenía tiempo de administrar la página que tenía y los ingresos se bajaron y pues efectivamente no pagué impuestos. Entonces, cuando uno tiene miedo o no le gusta pagar impuestos y eso es una amenaza para mi vida, pues normalmente la gente comienza, aquí en Colombia se llama capar impuestos, o sea, a no declarar los impuestos legalmente, a tratar de darle las vueltas, de no pagar, de no presentar lo que debe ser. Entonces, el subconsciente dice, no, es un peligro para esta persona, para uno, por ejemplo, y lo que pasa es que salen cosas para no ganar dinero. Entonces, pierden las ventas, se caen las ventas, pierden los negocios, tienen problemas, se aumentan los gastos y finalmente, pues no tienen utilidades y pues no pagan impuestos. ¿Qué fue eso? La creencia falsa de que pagar impuestos es malo. Y por ahí me decía un amigo, no, es que la plata se lo roban los políticos. Ese es otro tema diferente. Primero, tenemos que saber que se debe pagar los impuestos. En la Biblia Jesús decía al César lo que es del César. Y ya, si se lo roban, eso es otro tema, pero yo pago mis impuestos. Cuando yo sé que los impuestos son un porcentaje sobre la utilidad, significa que entre más impuestos yo vaya a pagar es porque ya me gané mucho dinero. Y entre más dinero gane, más impuestos pago. Entonces, cuando vaya a pagar los impuestos, los voy a pagar pues de forma muy alegre. ¿Por qué? Porque me los gané. Entonces, cuando yo me voy ganando el dinero mes a mes, pues voy separando el porcentaje que le corresponde a la entidad de impuestos. O sea que dentro de un año yo he ahorrado, o he guardado, o he apartado el dinero que le corresponde al Estado, y el día que me toque pagar, pues voy y saco de allí y pago. Pero ¿qué sucede? La gente que hace normalmente, cogen el dinero, todo, lo usan, y cuando llega el momento a pagar, pues no tienen ese dinero, ya se lo comieron por adelantado. ¿La culpa es de los impuestos o del Estado? No, la culpa es de cada uno de nosotros. Cuando yo cambié esa creencia, te digo que yo vivo feliz, yo pago impuestos y pago impuestos con alegría porque sé que es una parte de lo que me he ganado, y cada vez que se aumenta el valor de impuestos, pues me pongo más contento porque ha aumentado mi utilidad. Esa es una de las creencias. Y la otra idea o cambio de creencias es vivir una vida normal sin ostentaciones innecesarias. O sea, el tener cosas y ostentar y mostrar a los demás, que es uno de los problemas que tenemos, realmente no nos hace más lo valioso nuestro no son esas cosas, y podemos vivir una vida tranquila. Yo conozco personas con mucho dinero que viven en casas muy bonitas, en sitios muy organizados, grandes, tienen sus carros bonitos, pero no están ostentando, no tienen guardaespaldas, viven una vida muy alegre, muy tranquila, en paz, y son muy ricos. Y yo digo, bueno, esa es la vida que todos nos merecemos tener, vivir con tranquilidad financiera, con el dinero suficiente y con tranquilidad y paz. Hasta allí otra. Mira, Arturo Barradas pone, ¿se imaginan al señor Slim atendiendo todos sus negocios, corriendo a ver sus tiendas? Exactamente. Y no sé, yo no conozco la vida del señor Slim, pero me haces acordar de un momento en que aquí en Colombia, bueno, muchos años, yo quería y siempre deseé en ese momento de tener alguna empresa, ¿no? Entonces, una empresa, un restaurante. Entonces me decía alguien, no, es que eso es demasiado esfuerzo, hay que estar metido ahí en el restaurante.
Yo le decía, no, venga, miremos, y la llevaba a una cadena, un McDonald's, por ejemplo, y le decía, miremos, a ver, preguntemos por el dueño del McDonald's, ¿será que está aquí? No, no está. Y igual Leslie no debe estar en las oficinas de su empresa, ni el dueño del banco va a estar en cada una de las oficinas del banco. Contrata gente. Ahora, yo no sé cómo es la vida del señor Carlos Slim ya particularmente, porque pues podría estar pegado a sus negocios día y noche, no duerme, no viaja, no pasea, no tiene ratos de esparcimiento con su familia, lo que sea. Eso lo desconozco, porque lo puede tener, o sea, puede ser inmensamente rico y disfrutar. Fui a una conferencia de Richard Branson y él explicaba su día a día de la semana. Él tenía una reunión, una mañana, por ejemplo, un martes de 2 horas con sus empresas, con sus gerentes, presidentes de las empresas, y el día jueves de 2 horas. El resto del tiempo, él, por ejemplo, decía que se iba y se bajaba en la costa sur de Italia y arrancaba en bicicleta hacia la parte norte y paraban cada noche en un pueblo y con su familia, y ahí se quedaban, o si los cogía en el campo, pues tenían carpas y armaban sus carpas y ya, y delicioso. O sea, yo digo, qué vida tan elemental y tan rica. Y él definitivamente no estaba pegado a sus negocios, tenía personas contratadas para que manejaran sus negocios, pero él estaba disfrutando plenamente su vida, y en los momentos de ese esparcimiento seguramente tiene más ideas creativas e innovadoras para mejorar la vida de muchas personas y ganar mucho más dinero. Entonces, exactamente, o sea, el dinero es un elemento necesario, mas no suficiente para tener calidad de vida y tener una vida feliz.